carta a los Hebreos que el Señor en su misericordia me ha permitido compartir. Sé que no soy un maestro, un erudito, pero lo que el Señor ha puesto en mi corazón a través de su palabra, hermanos, lo he dado. Y de la mejor manera, tratando de ser lo más fiel posible a la Escritura, lo completaremos hoy. 13 de Hebreos capítulo 13, versículo 17 en adelante. Si lo tienen, lo leemos, y si no, pues lo escuchamos. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 17 en adelante, terminando con el saludo casi mente. Bueno, vamos a leer del 18 en adelante, donde dice: orad. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os rogamos que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso es nuestro Dios. Bueno, hermanos, como les dije, estamos finalizando y estamos terminando con el saludo final del apóstol Pablo. Pero leemos en el 18 algo que él pide a las personas a quien va dirigida esta carta. Y dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Él está pidiendo oración, hermanos, y él dice que él tiene buena conciencia y está confiado de que todo lo que él ha escrito lo ha hecho para el bien de esta congregación que ha recibido este mensaje. Gloria a Dios. Y de igual manera, si nosotros predicamos este mensaje, ese ha sido el plan y el propósito. Que cada uno de nosotros sea edificado con la enseñanza de la palabra de Dios por medio de esta carta. Como hemos leído en todo el pasaje, en toda la carta completa, hemos visto a Jesucristo como superior a todo lo que menciona la Escritura, a los ángeles, a los apóstoles, a los profetas, a Moisés, al santuario, al Cordero, a la Pascua. El centro principal de la carta a los Hebreos ha sido ese, mirándolo a él como mejor a todo eso. Amén. Y entrando por medio de él a ese nuevo pacto que Dios había preparado.
Entonces el apóstol Pablo dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia. Es decir, la conciencia del apóstol Pablo estaba segura de que no había buscado su propio beneficio a través del mensaje que había enviado, ni había enviado un mensaje tratando de distorsionar la palabra que Dios había dejado, sino que había mandado un mensaje claro y específico, que Cristo es mejor que todo, que en Cristo tenemos un nuevo llamamiento, y que en Cristo no solamente tenemos un nuevo llamamiento, que en Cristo podemos santificarnos, podemos apartarnos del pecado, podemos perseverar, podemos mantenernos firmes, tenemos confianza, porque no somos de aquellos que retroceden, sino de los que perseveran, como dice en el 10 también. Aleluya. Para salvación. Entonces, viendo la oración del apóstol Pablo, nosotros vemos otra referencia en el Romanos 15, 30 y 31. Dice, pero os rogamos, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jesucristo sea aceptada. Él está pidiendo oración para ser librado de esas personas que quieren estorbar la palabra, que quieren oponerse al evangelio, que quieren oponerse a las verdades de la Escritura. Y dice, y también para que estas personas acepten esta ofrenda, este sacrificio que he hecho en mi cuerpo para llevar el mensaje de salvación. Porque Él habla que Él presenta su vida como un sacrificio agradable a Dios, que es ese culto racional, como dice en el 12 de Romanos también. Aleluya, y Él quiere que ese sacrificio sea aceptado, porque el sacrificio que Él lleva es el evangelio de Cristo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No es solamente una sola oración, sino con toda perseverancia y súplica por todos los santos, lo cual nosotros tenemos un llamado también de orar por todos los santos del Señor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El apóstol Pablo no está pidiendo, orad por mí para que tenga salud, orad por mí para que tenga más dinero, orad por mí para que no me falte el alimento, orad por mí para que tenga ropa, orad por mí para que tenga un carro o un camello en aquellos entonces, o una barca. El apóstol Pablo no está pidiendo oración por eso. El apóstol Pablo ni siquiera está pidiendo, orad por mí para que el Señor me guarde en el camino de los ladrones, para que nadie me vaya a asaltar, o para que nadie me vaya a perseguir con una espada, o para que nadie me vaya a apedrear. Él no está pidiendo esto. Cuando nosotros venimos en estos tiempos actuales y nosotros vemos personas pidiendo oración, ¿cuáles son las oraciones que piden? Van a viajar a otro estado, que el Señor nos guarde de un accidente. Es lo primero. Es la primera oración que he escuchado yo siempre que una persona viaja para otro estado o para otro país, que el Señor nos guarde de un accidente, que el Señor nos guarde del peligro de los ladrones. Vamos a seguir viendo varios pasajes de esos. El apóstol Pablo pidiendo oración, y ninguno se ve pedir esta clase de oraciones. O que me reciban con bien, o que llegue con bien. Obviamente sus oraciones eran que el plan de Dios se cumpliera, y pidiendo el que el plan de Dios se cumpliera, él sabía para qué Dios lo había puesto y para qué Dios lo había llamado. Entonces él solamente decía que el Señor me guarde de dar su palabra tal y como está escrita, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras. Y yo creo que esto debería ser cuando nosotros vamos a viajar para otro lugar, para otro pueblo. Hermanos, oren por mí, para que el Señor me use como instrumento, que al abrir mi boca, allá donde ande yo, hable el evangelio.
proclame el evangelio, expanda el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Pero estas son clases de mensajes, hermanos, que a la gente no le gusta escuchar. Porque la gente está acostumbrada a ser ellos el centro. A que Dios me guarda. Dios me protege. Dios aparta de mí toda enfermedad. Dios aparta de mí toda pobreza. Dios aparta de mí todo peligro. Eso es lo que la gente está acostumbrada a oír cuando se habla de oraciones a Dios. Pero en las Escrituras casi siempre veo las oraciones de los discípulos diferentes a lo que hoy se ora. Dice Colosenses 4:3-4, el apóstol Pablo siempre. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué oración pide él? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué oraciones, hermanos? Él no está pidiendo, oren para mí para que salga de la cárcel. No, yo estoy preso, pero yo pido oración para que el evangelio, el ministerio del evangelio, sea dado a conocer. A fin, dice, de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Y después dice, a fin, dice, por lo cual yo estoy preso, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Gloria a Dios, amén. Ayúdanos, Padre. Y no es el único pasaje. Hay más. Solo tomé unos cuantos. Pero hay muchos más pasajes que hablan así los discípulos del Señor. Y el apóstol Pablo también. Dice, segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ya no era solo por él, sino que por todos los discípulos y apóstoles. Orad por nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es la oración que pide? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Y para qué más? Y para que seamos librados de hombres perversos malos, porque no es de todos la fe. O sea, él quería ser librado de estos hombres perversos que se oponían al evangelio, para que no hubiera oposición a la palabra. Porque estos hombres perversos eran los que ordenaban capturarlos y sacarlos de donde estaban predicando. Y eso era lo que él pedía. Pero siguiendo la narrativa de Hebreos, siguiendo la oración, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseamos conducirlos siempre bien en todo. La oración continua en el 19 dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, es decir, para que yo regrese más pronto. Dice la otra versión, oren, el 19, especialmente para que pueda regresar a verlos pronto, porque él tenía un deseo de verlos. Siempre, cada carta que mandaba, vemos este deseo y este anhelo de un día poder reunirse con ellos. Dios, y cara a cara hablar de la palabra de Dios con ellos. Dios, entonces también, y más os ruego que lo hagáis que la oración, así para que yo sea restituido más pronto, sea devuelto más pronto o regrese más pronto. Ok, pasamos al 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Cuando nosotros leemos, hermanos, este pasaje, el Dios de paz, yo creo que solo este 20 se puede preparar una prédica muy tranquilamente solo de aquí. Porque cuando habla del Dios de paz,
habla de Jesucristo que resucitó de los muertos, habla del Padre, habla del gran pastor de las ovejas, habla de la sangre del pacto. O sea, son muchas cosas juntas. Amén, así es. Son muchas cosas juntas. El Dios que levantó a nuestro Señor, y nosotros cuando vemos esa expresión nos lleva a pensar en las promesas que hay para nosotros que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Ahora aquí la pregunta es, ¿verdaderamente está morando ese espíritu de Dios en nosotros? Porque es ahí donde radica la confianza del cristiano. Si el espíritu de Dios está morando en el corazón de nosotros. Y cuando hablamos de que el espíritu de Dios mora en nosotros, hablamos de esa palabra que nos habla en esos momentos cuando el pecado nos está acechando, cuando el pecado está frente a nosotros y la palabra nos habla por otro lado, apartándonos del pecado. Ese es el espíritu de Dios que está morando en nosotros, porque el espíritu de Dios es el que nos hace vivir en el espíritu y desechar las obras de la carne. Amén, gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros podemos examinar nuestra vida cuando han venido las tentaciones. Y ha venido el Espíritu a hablarnos. ¿Hemos obedecido al Espíritu o nos hemos dejado llevar por la carne? En ese momento, cuando viene el momento de la tentación que nos pinchan para enojarnos y de repente uno siente que se quiere alterar y la palabra viene ahí y lo confronta y le dice, eres hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aléjese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería. Y allí es donde nosotros verificamos qué está en nosotros, el Espíritu de Dios o la carne. Y cuando nos hacen algo que nos hace molestar también, porque vienen esos momentos, hermanos, llegan esos momentos que nos hacen molestar de un momento a otro. Cualquier palabra un poquito levantada de todo nos quiere hacer enojar, pero ahí está el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Ahí está el Espíritu hablando. Santo eres, Jesús. Ahí está el Espíritu. Gracias, Padre eterno. Entonces, ese Espíritu que está en nosotros es el sello y la garantía de que tenemos vida eterna. Amén. Y de que así como Cristo resucitó entre los muertos por el poder del Padre, así nosotros también resucitaremos de entre los muertos con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Ese Dios de paz, ese Dios de justicia, ese Dios de verdad, ese Dios de amor, nos resucitará y nos dará a nosotros también. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y cuando hablamos aquí, hermanos, de Jesucristo, el pastor, siempre quiero aclarar eso. Aquí esa palabra sí se traduce correctamente, el pastor de las ovejas. Porque Él es el único pastor de las ovejas. No hay otro pastor de ovejas. Todo líder es oveja. Es un mayordomo puesto al servicio del verdadero pastor. Santo, aleluya, siervos. Porque aquí en este pasaje, en 13 de Hebreos, se menciona 3 veces la palabra pastores, pero cuando nosotros vamos a ver en el original escrito, el griego, vemos que la traducción debería ser la correcta, debería ser líderes. Así es, amén. Y no pastores. Gloria a Dios. Porque hay un solo pastor. Gracias, Cristo, por la sabiduría. Y el pastor de las ovejas es ese que nos ha redimido con la sangre del pacto eterno. Y él, dice el apóstol Pablo, que él desea que él nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Eso es el deseo y el anhelo de él. Y ese es el motivo y la causa de escribir esta carta con todas estas explicaciones que el apóstol Pablo dio anteriormente. Para que él nos haga aptos. Vamos a ver un poco acerca del pastor. 11:25 de Juan y 26 nos dice:
Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna. El pastor, el que da su vida por las ovejas. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Escuche muy bien la expresión: todo aquel que vive y cree en mí. Cuando está vivo, aquel que vive y cree en mí, aquel que cuando está en vida cree en Él, tiene vida eterna. No habla de aquel que quiere creer cuando muera y lo vea. No, en vida se cree, en vida se acepta, en vida se recibe, en vida se obedece. En este cuerpo en el cual nosotros vivimos, es que tenemos que obedecer. En este cuerpo que nosotros vivimos es donde tenemos que santificarnos por la palabra. Y es en el cual Él nos santifica por la palabra, en este cuerpo, porque lo que está santificando es nuestra alma. Y cuando hablamos de nuestra alma, hablamos de nuestros pensamientos, nuestros deseos. Gloria a Dios. Nuestro sentir. Cada uno de nuestros sentimientos deben de estar limpios. Alineados a Él, amén. Por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Porque la palabra de Dios dice que no entrará cosa inmunda en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, cuando habla de que no entrará cosa inmunda, si en vida el alma no fue limpia mientras estaba en este cuerpo, no fue limpia, entonces morirá sucia. Así es, amén. Y al morir sucia, no entrará en el reino de los cielos. Gloria a Jesús, amén. Gracias por su palabra, Señor. El gran pastor de las ovejas. 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, yo he escuchado muchos líderes predicar de esta palabra y atribuirse a ellos y decir: yo soy el pastor y yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. ¿Acaso puede ganar el alma de alguna persona con dar su vida? Este pastor del que habla la Escritura, que dio su vida por las ovejas, limpió con su sangre, santificó, purificó, redimió, salvó y rescató de la muerte a todo aquel que en él cree. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. De esa manera, Él conoce sus ovejas. De la manera como el Padre lo conoce a Él, así Él conoce sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a Él de esa misma manera. Aleluya, amén. Y lo siguen. Gracias, Señor. Bendito. Pongo mi vida por las ovejas. 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él no dice yo les daré después. Yo les doy vida eterna. A las ovejas que creen en mí, a las ovejas que me siguen, a las ovejas que escuchan mi voz y me siguen en obediencia a esa voz, esas son a las que yo conozco. Gloria a Dios, amén. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, que las ovejas que oyen su voz y lo siguen, Él las conoce. Porque Él ha puesto su vida por ella y dice que nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. Por eso nosotros tenemos una seguridad y una garantía de que estamos en Cristo y en Él tenemos vida eterna, porque Él
lo ha dicho en su palabra una y otra vez. Bendito Jesús, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. El apóstol Pablo anhela que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Y la manera que el Señor puede seguir obrando en nuestras vidas es cuando nosotros nos ejercitamos en la obediencia a su palabra. De esa manera el Señor sigue obrando en nosotros. Quiero leer otra referencia en Ezequiel que se me pasó aquí, acerca de cuando habla del pastor, y esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo también. 34, 23 y 25 de Ezequiel. Ezequiel 34, 23 dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las aceptará. A mi siervo David, él las aceptará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en desierto con seguridad, y dominarán los bosques. Hermanos, cuando nosotros leemos esta expresión del desierto, quitaré las fieras, habitarán en el desierto, está hablando de lo mismo cuando hace referencia de abandonar Egipto, o que nosotros estamos caminando en un desierto, ¿verdad? En esta vida es como caminar en un desierto donde el mundo no tiene esa agua de vida, donde las personas buscan saciar la sed espiritual en las cosas terrenales, pero no pueden obtenerla porque estamos en un desierto. Entonces nosotros que estamos en Cristo bebemos de la roca que es Cristo. Y por eso nosotros podemos tener el agua de la vida y podemos caminar en este desierto que es el mundo, y así tenemos el agua de la vida, del agua de la vida que está en Cristo Jesús. Y las fieras de las cuales habla también, quitaré las fieras de la tierra, a lo que se está refiriendo es a la muerte y al pecado y al diablo. ¿De quiénes ha sido quitado la potestad de la muerte, el diablo y el pecado? ¿De quiénes? De los que creen en su nombre. ¿Están aquí, hermanos? Aleluya. De los que creen en su nombre. No se distraigan por la tele, no le pongan atención, pongan atención a la palabra, hermanos. De los que creen en su nombre. Porque la muerte todavía tiene atados a aquellos que están en el pecado. Y el pecado todavía domina a aquellos que no han recibido a Cristo. Y el diablo tiene dominio sobre todos aquellos que no están en Cristo. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo y hemos creído en Él, que es nuestro pastor, y que Él ha dado su vida por nosotros y que en Él tenemos vida eterna, la muerte, el diablo y el pecado no nos domina más. Gloria a Dios. Pero si en verdad hemos creído. Amén. Pero si no hemos creído, estamos igual que el impío que no ha creído en Dios. Si solamente hemos creído intelectualmente, pero nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra manera de vivir no está de acuerdo a su palabra, estamos igual que el impío de perdidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, si estamos en ese pacto eterno del buen pastor que da su vida por las ovejas y que con su sangre nos ha entrado en ese nuevo pacto, el apóstol Pablo pide y desea y anhela que nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad y que Él haga en nosotros lo que le agrada, que Dios haga en nosotros lo que a Él le agrada. Amén, gloria a Dios.
Dios. Y referente a esto nos habla aquí atrás también, ¿verdad? 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y explicamos aquel día que frutos de labios que confiesen su nombre no solamente es cantar, sino que es hablar de las maravillas del Señor, de la misericordia, de la bondad, de su poder. Hablar de esto. Dar testimonio al que no cree de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Leemos el 22. Delante de él, Jesucristo, el cual. Leemos el 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El apóstol Pablo está anticipándose a un posible rechazo a esa palabra que le ha escrito, a un posible rechazo a lo que él ha escrito a estas personas que recibían esta palabra. Y de igual manera para nosotros aplica también. Cualquier rechazo, hermanos, que quiera venir de parte de nosotros por causa de la rebeldía de la carne o del pecado, somos llamados a tolerarlo y a recibirlo de buena gana. Amén. Gloria a Dios. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. Y porque él sabe, como dijo anteriormente, lo he hecho con conciencia limpia. Amén. Lo he hecho de buena gana. Lo he hecho porque quiero conducirlos bien en todo el caminar en el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que él expresa. Dice: les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que se les escribe en esta breve exhortación. Seguimos leyendo, leemos el 23. Sabed pues que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. O sea que Timoteo había estado preso. Y por medio de esta carta les hace saber: quiero que sepan, hermanos, que nuestro hermano Timoteo ya fue liberado. Y si él llega pronto de mí, vamos a ir juntos a visitarlos, a verlos. Por lo cual estaba pidiendo la oración también en el 19, que decía que ruego y más os rogamos que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, para que regrese a verlos a ustedes pronto. Amén. Y si regresaba Timoteo, pues iba a ir junto con él. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. En los saludos finales que él está dando a conocer también esta noticia para que ellos sepan también y sean consolados, aquellos que estaban orando por las persecuciones que estaban sufriendo, porque había personas que estaban orando por las persecuciones que el apóstol Pablo sufría, y no solamente él, sino todos los discípulos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con estas palabras, al final en su saludo está dándoles consuelo también, para que sientan consuelo y vean de que el Señor tiene planes todavía a más largo plazo con este varón, porque si lo libera es porque lo va a liberar para que siga predicando la palabra de Dios. Amén. Porque todo lo que acontece en la vida de los cristianos es porque Dios también lo permite. Amén. Así es. Leemos el 24, dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia los saludan. O sea, por lo que vemos, cuando se estaba escribiendo, ¿verdad? Estaba escribiéndose desde Italia. Y como a principio, cuando leía esta carta a los hebreos, no tenía muy claro verdaderamente quién lo había escrito, pero cuando comenzamos a leer el final, sabemos quién era el que andaba con el apóstol Pablo, que es Timoteo, y al cual ha escrito cartas también directas y al cual ha recomendado también en otras cartas. Y de la manera como se expresa, pues da a entender como si fuera él.
Aunque la carta no expresa su nombre, pero da a entender así. Entonces, cuando da esta expresión en el 24, lo leemos traducido como debería traducirse. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Cuando habla de los santos, habla de los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían saludos a ustedes. Entonces, se cree que desde Italia se escribió esta carta también. Para el pueblo o el pequeño remanente que estaba, ¿verdad?, entre los judíos allí en Jerusalén, quizás, en Judea, que estaban sufriendo los vituperios y cuales unos se querían volver porque sentían la presión, la persecución, y otros entre allí metidos que estaban metiendo también, no, que si vamos a ser cristianos, pero hay que seguir haciendo los rituales, hay que seguir haciendo la expiación, hay que seguir circuncidándonos, hay que seguir dejando de comer cerdo y todas estas cosas. Pero él, con la explicación que hace atrás de entender todas estas cosas, eran sombra de lo que había de venir. Todas estas cosas eran solamente sombras que daban a conocer lo verdadero, y lo verdadero ya vino, y ese es Cristo. Amén, gloria a Dios. Jesús. Leemos el 25 y dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia, esa gracia, la cual nosotros queremos que esté en cada uno de nosotros, la gracia de Dios. Esa gracia que nos ayuda a vencer el pecado, esa gracia que nos ayuda a pelear, esa gracia que nos ayuda a poder nosotros rechazar las propuestas del diablo por la gracia de Dios. Esa gracia que nos mantiene firme. Esa gracia que no ha sido en vano para aquellos que estamos caminando en fe. Esa gracia que nos ha servido para poder ser agradecidos con Dios porque ha tenido misericordia en nosotros. Lo leemos en esta otra. Dice: y que el favor y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Ese favor inmerecido. Así que, hermanos, hemos concluido con esta enseñanza de los hebreos y hemos visto que Jesucristo es superior a todo lo antes mencionado, y que todo lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento, todos esos rituales y esas fiestas que se celebraban, esos días solemnes, apuntaban a una sola cosa: a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora que Él ha venido, podemos decir nosotros con seguridad lo que Él dijo en la cruz antes de morir: consumado es. Amén. Gloria a Dios. El pago está hecho, ya no hay más muertes. Ya no hay más sacrificios que hacer. Él ha hecho la obra completa. Solamente se nos hace un llamado a cada uno de nosotros: creamos en la palabra. Creamos, pero creamos con fe. Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creamos con fe, como la fe de Abraham. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Moisés abandonó los placeres de este mundo. Por la fe Enoc caminó con Dios. Caminemos con Dios por la fe. Gloria a Dios, aleluya. Vivamos por la fe. Santo eres, Señor. Y así, hermanos, que Dios los bendiga y nuestro hermano queda con ustedes.